toque nuestras vidas, que hable nuestro corazón, que su palabra nos fortalezca, nos corrija si en algo estamos mal. Para eso es la palabra de Dios, para corregirnos. Y, ¿verdad? Pues preparamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque podemos meditar tu palabra, Señor, y a pesar de la distancia, todos podemos recibir el mensaje de tu palabra. Dios, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos enfocar nuestro corazón en tu mensaje. Dios mío, recibimos tu palabra en esta mañana, preparamos nuestro corazón para recibirla y rogamos que tu Espíritu Santo nos ministre a través de tu palabra, Señor, para que seamos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, Dios, en esta hora. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bueno, para iniciar quiero leer el texto. Quiero leer en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer el versículo 12, Deuteronomio 6, 12. Dice así la palabra del Señor. Cuídate, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Una vez más, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y bueno, al leer este texto, que de entrada nos dice Dios nos habla. Yo sé que este texto fue escrito para Israel. El hecho de que yo lo lea como para mí no quiere decir que yo me cree Israel. Yo sé que Israel es el pueblo de Dios y que es algo muy, muy aparte, es algo muy perfecto de Dios, es su pueblo que Él escogió. Pero hoy día yo soy hijo de Dios. Por lo tanto, toda la palabra escrita para mí es un mensaje a mi vida, ya que la Biblia dice en el libro de Timoteo, toda la escritura. Cuando dice toda la escritura, no dice que nada más el Nuevo Testamento, sino aún el Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir y para instruir. Entonces yo debo de apegarme a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando yo la leo, yo aplico todo lo que la Biblia dice, lo aplico a mi vida. Ese es un principio de interpretación bíblica que debemos todos de usar, porque la Biblia nos habla a nosotros. Yo no voy a leer la Biblia para que le hable a mi vecino. Yo leo la Biblia para que me hable a mí. Entonces, pensando en eso, veo el consejo de Dios. Escuche lo que Dios nos dice. Directamente dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Ese párrafo, esa parte que dice, cuídate de no olvidarte, es porque Dios sabía que los seres humanos fácilmente nos íbamos a olvidar de Él. Por eso dice, cuídate, como dando a entender, no tanto tratar de memorizar, sino cuidarnos de algunas cosas que iban a hacer que nos olvidáramos de Dios. Cuídate. Es decir, hay algo que te va a atacar, hay algo que te va a estorbar para que tú te olvides, hay algo que te va a querer quitar de tu memoria a Dios. Y de eso es lo que yo quiero meditar hoy. Porque en mi vida que he estado en el Evangelio desde que conocí al Señor a la edad de 15 años, escuché la palabra a los 14 años, vi un milagro de parte de Dios en la vida de mi familia y fuimos alcanzados por Dios, pero es a la edad de 15 años que yo decido rendir mi vida a Dios totalmente y empiezo a seguir al Señor ya muy personal, empiezo una comunión con Dios, una relación con Dios a la edad de 15 años. En toda mi vida que he estado en Cristo Jesús, me ha tocado muchas experiencias y me ha tocado ver personas que Dios les alcanza, les salva, Dios cambia sus vidas, cambia su familia, no sé, acontece algo tremendo, poderoso de parte de Dios. Y me ha tocado ver cómo después de 5, 6, 7 años la persona simplemente se olvida de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué nos olvidamos de Dios? Fíjese que científicamente se dice que los seres humanos tenemos una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo es la que usamos para las cosas de hoy, del día. Es todo lo que hoy haces. Recuerdas que tienes que ir a pagar a la oficina
teléfono, o recuerdas que tienes que ir a pagar un pago a una empresa, a un banco, lo que sea, y dices, hoy tengo que pagar tal cosa. Es una memoria a corto plazo. En cuanto tú pagas, ¡pum!, eso se borra de tu cabeza y no lo vuelves a pensar más. Pero tenemos una memoria a largo plazo, que es la que graba, recuerda todas las cosas relevantes de tu vida. Allí guardas experiencias bonitas. Tu fiesta de 15 años, cuando tenías 15, hoy tienes 40, pero te sigues acordando. Lo recuerdas perfectamente bien. Recuerdas aquellos abrazos que te dio tu mamá o tu papá cuando eras un niño de 5, 7 años y cosas así. Pero también recordamos, en esa memoria de largo plazo, también recordamos cuando alguien te alzó la voz, alguien te gritó, alguien te lastimó, alguien traicionó tu confianza. Ahí se guardan esas cosas. Entonces, creo que si vemos las cosas solo así, a simple vista, de la forma natural de cómo somos los seres humanos, creo que en la memoria de largo plazo deberíamos tener a Dios. Porque en la memoria de largo plazo se guardan las cosas que recuerdas desde 5 años hasta que tienes 60. Yo he hablado con personas mayores que me sorprenden. Una ocasión tuve la bendición de hablar con una ancianita de 101 años en Villahermosa, en Tabasco. Y me maravillé yo cuando esta ancianita me empezó a contar cosas de su niñez. Y yo dije, ha de ser mentira, o por su edad, ella me está contando cosas que no son reales. Pero me sorprendió cuando su hija me dice, no, pastor, eso es verdad. Ella lo vivió. Y nosotros lo recordamos mucho porque ella siempre nos lo contaba cuando tenía 40 o 50 años. Hoy que tiene 100, lo sigue contando. O sea, la memoria de largo plazo puede guardar algo y por muchísimos años, muchísimo tiempo, ahí lo guarda. ¿Pero por qué lo guarda? Porque son cosas que al corazón de esa persona le parecieron importantes y su mente lo grabó en la memoria de largo plazo porque era algo importante para ella. Como cuando ella me contaba cuando ella se escapó con su novio de casa y se fue con su novio y se la robó en un caballo. Y la ancianita me contaba toda esa historia y me decían sus hijos, es verdad, ella nos lo contó cuando tenía 40, 50 años. Entonces, era verdad todo aquello que me estaba contando, pero lo guardó allí porque era importante. Entonces, creo que muchas veces nosotros tenemos que entender la importancia que tiene Dios en nuestra vida. Y aunque todos de alguna manera creemos que Dios existe y que Dios es real, a veces nos hace falta hacerlo nuestro. Una cosa es creer que Dios es real y otra cosa es hacerlo nuestro Dios. Y yo le pongo un ejemplo que ponía hace unos días en la calle, predicando aquí en la ciudad. Yo le compartía esto a las personas que me escuchaban en la calle. Yo les decía, todos creemos en Dios, todos creemos que Dios existe, pero ¿lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador o solo creemos que existe? Y les puse el ejemplo de cuando Jesús anduvo en la tierra y Jesucristo le predicaba a la gente y todos le escuchaban. Pero de repente se acercaron unos y le dijeron, Señor, Señor, le estaban haciendo una pregunta y Jesús, en lugar de responder su pregunta, Jesús les dijo, ¿por qué me llaman Señor? A ver, o sea, ¿en qué momento ustedes me llaman a mí Señor? Para llamarme Señor a mí, ustedes deben ser mis siervos. Ustedes deben estar rendidos a mí. Dice, ustedes me llaman Señor, Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? Entonces, lo que Dios dice está en su palabra. Entonces, ¿por qué lo llamo Señor si no hago lo que su palabra dice? Yo llamaría Señor a alguien a quien yo me someto, porque la palabra Señor significa alguien a quien yo doy honra y doy gloria. Si yo llamo Señor a alguien es porque yo a esa persona la considero mi Señor. Y mi Señor quiere decir que es mi dueño, que yo a Él le obedezco, que yo a Él me someto. Entonces hay un problema cuando hablamos de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, porque hemos pasado años, siglos, puedo decirlo, aunque no me incluyo yo porque yo no he vivido un siglo, pero hemos pasado siglos peleando por religiones y por asuntos de doctrinas y por asuntos de conceptos y nos hemos alejado del verdadero propósito, que es tener una relación, una comunión con Dios. Literalmente nos hemos enfocado en quién tiene la verdad, en quién está en lo correcto, en cuál es la iglesia verdadera o cuál es la religión verdadera, y nos hemos perdido en eso y nos hemos quedado simplemente en nuestro punto de vista y estamos creyendo en Dios, pero Dios no es nuestro Señor. Dios está por allá muy lejos, simplemente porque no le damos a Dios la importancia que merece en nuestra vida. Simplemente, si analizamos esto, diríamos que muchas veces
queremos que Dios tenga nuestras circunstancias o nuestros problemas, los tenga en la primera lista de respuestas, ¿no? Todos oramos y decimos, Señor, tengo esta necesidad y yo quisiera que mi necesidad estuviera en la lista de respuestas, estuviera en la lista número 1. Pero hay millones de personas en el mundo pidiéndole cosas a Dios. ¿Por qué Dios responde? Porque Él ve en qué lugar lo ponemos nosotros. No se trata de en qué lugar Dios pone mi respuesta, se trata de en qué lugar lo tengo yo a Él. Si yo tengo a Dios en primer lugar, Dios me responderá en primer lugar a mí, porque yo le doy a Él el primer lugar. Dios no tiene problema con responder 1.000.000 de oraciones en un día. Dios le responde todas. Él puede saberlo todo porque Él es omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Pero resulta que somos nosotros los que tenemos problemas. Dios no tiene problemas, Dios no está sordo, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios nos quiere dar todas las cosas que le pedimos. Entonces el punto es, ¿en dónde estamos colocando nosotros a Dios? Y resulta que cuando hablamos de no olvidarnos de Dios, tenemos que empezar entendiendo que para que yo no me olvide de Dios, primero que nada, lo tengo que tener a Él en primer lugar. Debe ser Dios mi lista de prioridades. Cuídate de no olvidarte. Dios está diciendo, mira, como tu memoria con facilidad se puede olvidar de mí, entonces procura rodearte de cosas que te recuerden quién soy yo. Cosas que te recuerden qué he hecho yo por ti. Entonces, cuando hacemos eso, automáticamente estamos protegiendo nuestra vida y nos estamos ayudando en el proceso de poder recordar a Dios y nunca olvidarnos de Él. Volviendo a la porción bíblica de Deuteronomio 6, versículo 12, vamos a estudiar este capítulo para ver allí mismo cuáles son las cosas por las cuales nos olvidamos de Dios o qué hay que cuidar para no olvidarnos de Dios. En el capítulo 6, Dios le hace a Israel un recuerdo de su palabra. Después del versículo 12 que ya leímos, Dios empieza a hacer un recuerdo de sus mandamientos, así breve, un repaso breve. Pero en el versículo 20 y 21 encontramos la primera clave, ¿sí? 20 y 21. Encontramos una clave que Dios da de qué hacer para no olvidarnos de Dios. ¿Qué hacer para no olvidarnos de Dios? 6.20, Deuteronomio 6.20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Cuando tus hijos te preguntan, le dice Dios a Israel, Dios le habla de no te olvides de Dios, recuerda de dónde te sacó. Y luego Dios en el 20:21 le dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan estos testimonios, estos estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, verso 21, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Allí encuentro yo una clave para no olvidarnos de Dios. Fíjense lo que le dice Dios a Israel. Cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿qué son estos estatutos, estos testimonios? ¿Qué es esto que nosotros guardamos? Los escritos que hablan de las obras de Dios, los escritos que hablan acerca de los mandamientos de Dios y lo que Dios estableció como algo perpetuo para Israel, su pueblo. ¿Qué significa todo esto? La respuesta es, hijo, nosotros éramos siervos de Faraón. ¿Qué está hablando allí Dios en ese versículo? Está hablando de la condición de Israel antes de ser rescatados por Dios. Número 1, ¿qué debo hacer para no olvidarme de Dios? Dice, no debo olvidar mi condición antes que el Señor me alcanzara. No debo olvidar mi condición. Mire, hay que explicar esto bien. Para que yo no me olvide de Dios, yo no debo de olvidar cómo estaba yo cuando Dios me alcanzó, cuando Dios me encontró. ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo era mi circunstancia? No tengo que recordar mis pecados, porque la Biblia dice que lo que ya hicimos, eso quede atrás y lo olvidemos.
No es recordar mi pecado, no, es condición. No es lo mismo lo que yo hacía a cómo estaba. No es lo mismo mis pecados a mi condición. O sea, ¿cómo estaba yo? Le dice Dios a Israel, no te olvides de mí, no te olvides. Cuando tus hijos te pregunten, tú le vas a decir cómo estabas tú cuando yo te salvé, cuando yo te saqué de Egipto. Ahora, quiero hacer un recuerdo breve de esto. Vayamos a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, verso 10. Vamos a ver qué pasó con esto que Dios le dijo a Israel, porque nosotros encontramos en el capítulo 6 que Dios le dice, no te olvides, cuídate de no olvidarte, ten cuidado, observa bien que no te olvides de mí. Cuando tus hijos te pregunten, le vas a decir cómo estabas antes, tu condición cuál era. Pero en Jueces 2.10 comprobamos que Israel no cumplió este versículo. Jueces 2.10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En Jueces capítulo 2, versículo 10 encontramos que muere aquella generación y se levanta otra, o sea, ¿quién? Los hijos de ellos. Y la generación que se levanta dice, ni conocía a Dios, ni la obra que Dios había hecho. En otras palabras, los padres olvidaron la condición que tenían cuando fueron sacados de Egipto y ni siquiera, no solamente la olvidan, sino que la dejan de contar a sus hijos. Sus hijos crecen sin conocer a Jehová y sin saber qué había hecho Dios por ellos. Entonces, número uno, para no olvidarme de Dios, yo no debo olvidar mi condición. Muchas personas son rescatadas del alcoholismo, de las drogas, de la calle. Estaban quizás tirados en una calle antes de conocer acerca de Dios. Dios los alcanza, los transforma, cambia sus vidas, pero cuando los cambia, simplemente olvidan cómo estaban. Y ahora empiezan a condenar y juzgar a otro que está en la misma condición en la que ellos estaban cuando Dios los alcanzó. Y empiezan a decir, oh, qué despreciable, están allí porque no aman a Dios, están así porque no lo buscan. No, están allí porque no se han encontrado con Dios, y tú y yo somos el medio para ayudarles a conocer a Dios. No somos el medio para condenarles, somos el medio para mostrarles el camino que a nosotros nos rescató. Yo no debo olvidar cómo estaba yo cuando Él me alcanzó. Eso es algo muy importante. ¿Cómo estaba yo cuando Él me alcanzó? Estos padres, el pueblo de Israel, olvidan cómo era su condición. Al olvidarla, la dejan de contar a sus hijos. Y como consecuencia, sus hijos crecen. Y cuando sus padres mueren, ahora sus hijos ya no saben ni quién es Dios, ni qué ha hecho por ellos. Y créame, no hay una vida más triste y lamentable que alguien que olvida lo que Dios ha hecho por él. Pareciera incongruente decir, no, nadie se olvida lo que Dios hace. No, ¿quién no va a olvidar? Pero sí nos pasa. Lo olvidamos. En cuanto estamos bien, en cuanto estamos bendecidos, en cuanto estamos seguros, en cuanto ya pasó la tormenta, olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Por eso el texto dice, cuídate de no olvidarte, cuídate, porque Dios quiere que estés alerta, que te analices. Tenemos que dejar de analizar a los demás y ver la vida de otros y cómo hacen y cómo viven. Tenemos que analizarnos nosotros y cuidarnos de no olvidarnos de Dios. Y el primer punto para no olvidarnos es siempre tener presente nuestra condición antes de conocer al Señor. ¿Cómo era tu vida? ¿Estabas triste? ¿Estabas en soledad? ¿Te sentías mal? ¿Estabas tal vez enfermo? ¿Estabas sin esperanza? ¿Sin metas? ¿Sin sueños? De repente llegó Dios, su palabra, su presencia, su amor y cambió tu vida. Él te ha levantado, te ha cambiado, te ha bendecido, te ha abierto puertas. Aun cuando se han cerrado, Él ha estado contigo para abrirte una y ayudarte a salir. Entonces, allí está la forma. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Debo tener presente, recordar mi condición. Mi condición. No voy a estar recordando mi pecado en el que yo vivía, pero sí mi condición. ¿Cómo me encontraba yo en esa condición cuando Él me alcanzó? Número 2. ¿Qué otra cosa debo hacer para no olvidarme de Dios? Tener presente lo que Dios ha hecho por mí. Tener presente lo que Dios
ha hecho por mí. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, 15 y 16. En el capítulo 8 de Deuteronomio pareciera un recuerdo, una repetición del capítulo 6. Pero veamos una diferencia. En el capítulo 6, Dios le dice no te olvides y le da los mandamientos. Y luego le dice lo que debe hacer. Es estar hablando de cómo era su condición. Estar recordando tu condición antes de conocer a Dios, para que no te olvides de Él. Pero en el 8 encontramos otra orientación, otra opción de qué hacer para no olvidarnos de Dios. Y es recordar lo que Él ha hecho por nosotros. No cómo estaba yo, ahora también no solamente voy a recordar cómo estaba yo, sino qué hizo Dios por mí. Deuteronomio 8, 15 y 16. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Qué le está diciendo Dios? Recuerda mis obras, lo que yo he hecho por ti, cuántas veces te he ayudado, cuántas veces te he librado, cuántas veces he estado contigo, cuántas veces te libré del peligro, cuántas veces te libré de la angustia, cuántas veces te saqué de la desesperación. Le dice Dios a Israel, yo te hice pasar por un desierto grande, terrible. Había serpientes, escorpiones, había de todo, había mucha sed porque era un desierto. Pero yo te di agua del pedernal. A veces Dios nos pone en medio de una angustia, de una dificultad, no porque Él no nos ame, al contrario, nos pone allí porque nos quiere mostrar su amor, su poder, haciendo grandes obras. No olvides lo que Dios ha hecho por ti, no olvides la condición en la que estabas cuando Dios te alcanzó, pero tampoco olvides lo que Dios hizo para salvarte, cómo Dios te tocó, cómo Dios tuvo que mover y hacer tantas cosas. ¿Sabe? Cuando yo veo la obra de Dios en mi vida para salvarme, yo, hermano, vivo agradecido con Dios. Tal vez yo no fui una persona, un joven que haya estado perdido en un vicio, atado en algo. No. Bendito Dios que me alcanzó cuando yo aún era un joven un poco inocente, por así decirlo. Pero ¿sabe algo? Vivo agradecido por lo que Dios hizo para salvarme. ¿Sabe por qué? Yo a veces lo he testificado y en estos próximos días voy a dar mi testimonio completo, pero algo que yo admiro de Dios para salvarme fue que Él hiciera tantas cosas. Como un ejemplo, vivir a 2 horas del pueblo. Estaba yo viviendo 2 horas dentro de la selva o dentro de lo que era la montaña. O sea, incomunicados totalmente. No había carretera, no había nada. La única forma de llegar al pueblo era a pie. Y eran 2 horas a pie hasta donde yo vivía. Y Dios mueve a mi familia hasta el pueblo. Pero en ese pueblo no había nada de la palabra de Dios. Nadie predicaba, no había nada de opciones. Y Dios nos mueve a una ciudad. ¿Cómo lo hizo? Porque no era un plan, no era un deseo que mi papá tenía. No, Dios provocó ese movimiento. Y cuando nos trae a la ciudad, 4 años después de haber llegado a la ciudad, todos conocimos el Evangelio de Dios. Entonces, no es que el Evangelio no llegue a los campos o a las montañas, sí llega, pero en ese momento, en ese tiempo que yo vivía allí, no había palabra de Dios, no había predicadores que llegaran hasta allá, no había eso. Entonces Dios nos trajo donde había las posibilidades para que lo conociéramos. Lo conocimos y luego Dios me llevó a predicar a esos lugares ya. Cuando yo conocí al Señor, Dios me lleva luego a lugares así, a montañas, a lugares alejados de la ciudad, a predicar su palabra. Y yo feliz porque yo decía, esta gente necesita lo que yo un día necesité y no había quien me lo compartiera. Entonces, veo a Dios haciendo cosas tremendas para alcanzarme. Veo a Dios moviendo a personas de un lugar hasta otro para poder compartirnos la fe. O sea, Dios hace cosas tremendas para salvarte. ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Cómo te salvó? ¿Recuerdas cómo fue tu salvación? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tal vez Dios tuvo que permitir
proveer un evento tremendo, muy costoso quizá, para que tú estuvieras allí presente y allí lo conocieras. Quizás Dios tuvo que mover a una persona que viajó de lejos para llevarte la palabra. No sé qué ha hecho Dios, pero algo ha hecho Dios por ti para salvarte. No olvides eso. No olvides, Dios, por cuántas cosas te pasó para tocar tu corazón y cambiar tu vida, para impactarte con su amor y su gracia. Dios ha hecho muchas cosas. No olvidemos esas cosas. Tengamos presente. A mí me da mucha tristeza cuando alguien olvida lo que Dios ha hecho por él y empieza a creer o a sentir que la salvación la tiene porque Él es bueno, la tiene porque Él es muy justo, la tiene porque Él es muy perfecto. Y no es así. La salvación la tenemos como un regalo inmerecido de Dios. No lo merecíamos, pero Él nos los ha dado. Éramos inmerecedores, pero Él se dignó, Él quiso regalarnos esa bendición. Y tú y yo debemos vivir agradecidos. Por eso tenemos que obedecer su palabra. Por eso tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y si no la conoces, no conoces la voluntad de Dios, entonces dedícate a leer la Biblia. Lee tu Biblia, lee la palabra de Dios, estúdiala y empieza a descubrir la voluntad de Dios para ti y a ponerla en práctica. Empieza a perdonar a las personas que te han hecho daño, empieza a amar, empieza a ser justo, empieza a ser honesto, empieza a ser amable, empieza a ser bueno, empieza a ser manso, empieza a ser, etcétera. Todo lo bueno, todo lo bueno. Empecemos a ponerlo en práctica. Empieza a ser paciente, ¿sí? Empieza a tener temor de Dios. En fin, todo eso será muy bueno para ti y te dará grandes resultados. No olvidemos lo que Dios hizo por nosotros. Dios por eso le recuerda a Israel en el versículo 15 y 16 todo lo que Él hizo por ellos para sacarlos de Egipto. Recuerda todo lo que he hecho por ti. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Dios siempre te va a pasar por una prueba difícil, pero lo que Él quiere en fin es manifestarse en tu vida. ¿Sí? Usted recuerda cuando Pedro sale de la barca y camina sobre el mar y luego empieza a hundirse. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo sacó? Cualquiera diría, Señor, ¿por qué permites que me hunda? Dice, porque quiero sacarte de donde estás hundiendo. Porque quiero sacarte, quiero mostrarte mi poder, mi misericordia. Amén. Otra cosa más. ¿Qué debo hacer para no olvidarme de Dios? Debo cuidarme del orgullo. Debo cuidarme del orgullo. Miren lo que dice Deuteronomio 8. Versículo 11 al 14, lo voy a leer. Deuteronomio 8 del 11 al 14. Le dice Dios aquí lo mismo que en el capítulo 6. Le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea que cuando desobedecemos la palabra de Dios, nos estamos olvidando de Dios. Mire qué tremendo. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Qué otra cosa hace que nos olvidemos de Dios? El orgullo. Y te enorgullezca, y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Resulta que cuando olvidamos de dónde nos sacó Dios, nos olvidamos de Dios, pero también nuestro corazón se empieza a llenar de orgullo. Cuando olvidamos de dónde Dios nos sacó, nuestro corazón se llena de orgullo. Empezamos a sentir o a pensar que somos mejores que otros, que somos más espirituales que otros, que somos personas muy buenas, o que le hemos echado muchas ganas, cuando realmente solo ha sido la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nos puede mantener firmes? Recordar quiénes éramos, qué hizo Dios por nosotros y qué tan frágiles somos. Necesitamos a Dios cada día. No somos nada si no estamos agarrados de Dios. Cristo lo dijo así. Juan capítulo 15. Esa es la forma de Jesús decirlo a sus discípulos y enseñárselo a sus discípulos. Juan capítulo 15.
versículo 5. Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cuidarnos es estar vigilantes, que no se nos olvide nuestra condición, ¿sí? Que no se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros y que no nos enorgullezcamos. Que no pensemos que somos excelentes y grandes y buenos por nosotros mismos, sino por la mano de Dios. ¿Por qué razón? Porque mire lo que sigue diciendo Deuteronomio capítulo 8. Estábamos en el 8. En el versículo 14 y 15 estábamos leyendo. Verso 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró tus padres, como en este día. ¿Sí? Entonces, el punto está en que nosotros olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y aquí habla Dios de lo material, pero también pensemos esto, apliquemos este aspecto a lo espiritual. ¿Sí? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da la fortaleza para seguir adelante. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da la paciencia, Él te da la fe, Él te da los dones, Él te da su Espíritu Santo. Sin Dios no somos nada. Separado de mí, nada podéis hacer. No te olvides de Dios. Esa imagen que yo compartí en redes sociales, que utilicé como el fondo para el tema, es un dibujo muy famoso. Data del año 1511, fue pintado por un personaje llamado Miguel Ángel. Y ese dibujo completo es el dibujo donde está Adán y Dios. En el momento cuando Adán y Dios están cara a cara. Y se supone que la idea es que Dios en ese dibujo, Miguel Ángel quería transmitir el momento cuando Dios le está dando el soplo de vida o le está dando vida a Adán. Pero presenta algo tremendo. Esa imagen nos muestra el dedo de Dios está extendido con la intención de alcanzar, de tocar a Adán. Pero Adán tiene su dedo así. ¿Sabe por qué? Porque a veces el hombre, aunque está caído, aunque está mal, aunque está perdido, no quiere reconocer que necesita a Dios. No queremos levantar nuestro dedo. Lo queremos dejar caído. No queremos reconocer y decir, Dios, te necesito, sin ti no puedo. Simplemente así de fácil. Dios está tan cerca de nosotros, pero nosotros hacemos la distancia porque no queremos. No queremos decirle a Dios, es verdad, sin ti no puedo, sin ti me muero, te necesito. No queremos. Ponemos pretextos. Nos limitamos, decimos, no, yo estoy bien así como estoy, pastor, gracias, yo así estoy bien, yo creo en Dios, pero así de lejos. Yo estoy bien así, yo no quiero entregarme a Dios porque yo no quiero ser un fanático. No, es que no me entrego a Dios porque quiero ser un fanático, me entrego a Dios porque lo necesito, porque sin Él no puedo vivir mi vida, no puedo pasar las circunstancias, no puedo vencer, no puedo superar mis adversidades. Yo lo necesito a Él, no es que Dios me necesite a mí, no, debo de humillarme y reconocer mi condición. Yo soy el que necesita de Dios. A veces por orgullo no extendemos el dedo, lo mantenemos así. Y cuando nos dicen, oye, mira, busca a Dios, te invito a la iglesia, ven, acércate. No, yo estoy bien así, yo estoy bien así. No queremos reconocer a Dios en nuestra vida. Ponemos pretextos y ponemos argumentos y ponemos culpabilidades y culpamos a otros y le echamos a otros la responsabilidad, como cuando Adán, Dios le dijo, Adán, ¿por qué comiste del fruto? En lugar de decir, Señor, es verdad, perdóname, pequé, lo reconozco. ¿Qué dijo Adán? No, es que Adán hizo esto. Dijo, es que Eva. En lugar de decir, Dios, yo te necesito, perdóname, yo te desobedecí, comí del fruto prohibido, perdóname a mí, perdóname. Él dice, no, es que Eva tuvo la culpa. Y a Eva le preguntan, Eva, ¿qué pasó? Y dice, Eva, es que la serpiente. A veces creemos que con echarle la culpa al diablo estamos librándonos de toda culpa personal, pero no. Somos responsables de nuestros actos. Yo mismo me enseño esto, yo mismo me corrijo con la palabra de Dios. Pero yo le digo a usted algo, necesitamos no olvidarnos de Dios. Le voy a decir por qué.
Concluyo esta reflexión con este pensamiento. Durante esta pandemia, todo el mundo se ha acordado de Dios. El que tenía a Dios guardado allá en un cajón en el closet, lo sacó y dijo, Dios, ayúdame. Pero cuando pase la pandemia, ¿te vas a acordar de Dios? Cuando pase esto, cuando de alguna manera lo superemos, ¿te vas a acordar de Dios? ¿O ya no te vas a acordar de Él? Hoy quizás te has guardado hasta de no pecar y te has guardado de no hacer esto y no hacer aquello, de todo lo malo. Has estado guardándote. Pero cuando esto pase, ¿seguirás en la misma actitud? ¿Seguirás siendo el hijo obediente? ¿Seguiremos confiando en Dios? ¿Seguiremos dependiendo de Dios después de esto? ¿Seguiremos teniendo el temor y el anhelo? ¿Seguiremos preguntando, ¿habrá culto hoy? ¿Ya se va a abrir la iglesia? ¿Ya se va a reunir la iglesia? ¿Ya podremos ir a la iglesia? ¿Seguiremos así? ¿O nos vamos a olvidar otra vez y estaremos esperando que alguien nos llame? Porque a veces nos damos el lujo de esperar que alguien nos llame y nos invite a buscar a Dios, cuando realmente deberíamos de tomar la iniciativa y el deseo y la necesidad de decir, yo voy a buscar a Dios. Señor, es tiempo, me has hablado suficiente durante esta pandemia, me has hablado mucho, me has dicho muchas cosas y yo desde hoy me determino a buscarte. Trataré de ser un mejor hijo, más obediente, más temeroso, más sometido. Voy a recordar bien quién era cuando tú me alcanzaste, cómo estaba mi condición. Nunca voy a olvidar lo que has hecho para salvarme. Y nunca voy a permitir que el orgullo me haga pensar que todo lo que yo logre en esta vida espiritual lo he logrado por mis medios. Porque ha sido tu gracia, ha sido tu misericordia. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. Porque Pablo recordaba quién era. Y él decía, yo antes perseguía la iglesia, yo ultrajaba la iglesia, pero hoy me siento el más vil de los pecadores, me siento el peor de todos. El que hizo lo más malo, así se sentía Pablo. Él decía, pero su gracia, en su gracia me alcanzó para que yo hoy anuncie el evangelio a las personas. Pablo se sentía más que agradecido con Dios de usar su vida, porque él dice, yo no era digno que me usara, pero hoy soy su instrumento. Y eso hacía Pablo mantenerlo tan humilde, que él decía, de todos los apóstoles, yo soy el más pequeñito, el más pequeño. Aunque todo el mundo dice, no, Pablo creo que hizo el trabajo más grande de todo, escribió más cartas en la Biblia, fundó más iglesias y llevó el evangelio hasta España, Roma, Italia, África, Egipto. Pero, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros? Sin importar lo que se atraviese en tu vida, lo que venga, procura de mantenerte siempre aferrado a Cristo Jesús. Que nada te robe esa bendición. Sabes, tú y yo tenemos la bendición de poder estar en contacto con Dios, de hablar con Él. Hay personas que nunca han escuchado esto, o que aunque lo han escuchado, nunca han abierto su corazón a Dios, no saben qué hermoso es seguir a Cristo Jesús. No lo saben. No los juzguemos. Ayudémosles a mostrarles el camino y con nuestro testimonio y nuestra historia ayudemos a muchas personas a conocer de Dios en este tiempo. Oremos a Dios y pidamos al Señor que nos ayude a tener presente nuestra condición cuando el Señor nos alcanzó, lo que Dios hizo para salvarnos y que de Él vienen todas las cosas. De Él viene la fuerza, de Él vienen los dones, de Él viene todo. No seríamos nada si no fuera por Él. Que el orgullo no venga a nuestro corazón.